Hola, les invito a que se suscriban a mi canal en YouTube, me van a encontrar con el nombre de Omar Márquez Méndez, para que puedan seguir viendo más videos sobre temas jurídicos. Hoy les voy a hablar sobre la importancia y procedencia del juicio de amparo. Los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, y de acuerdo a la opinión del jurista Héctor Fix-Zamudio, el juicio de amparo es un medio de control constitucional que regula la Carta Magna. La nueva ley de amparo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de abril del año 2013. Y tenemos que, de acuerdo a la nueva teoría moderna constitucional, la jurisprudencia de la Corte ha establecido en la contradicción de tesis 293/2011 lo que hoy día conocemos como el nuevo bloque de constitucionalidad. Esto quiere decir, en otras palabras, que ahora la Constitución ya no es la ley suprema de la nación. Ahora está la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los derechos que deriven de los tratados internacionales de derechos humanos que México ha suscrito y ratificado, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora eso es lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad y es la ley suprema, por lo que entiéndase que la teoría de Kelsen ha quedado en desuso. La importancia del juicio de amparo estriba en que debemos de saber que es el último recurso que tienen los abogados para que los quejosos o los gobernados sean obviamente respetados sus derechos humanos y que sean reparadas las garantías en relación a la violación que han cometido las autoridades en los distintos tipos de juicios o procedimientos de carácter jurisdiccional o contra los actos que emita cualquier tipo de autoridad. Ahora, el abogado que no conozca el juicio de amparo pues no puede ser un buen abogado, porque hoy día tiene que conocer las nuevas directrices, los nuevos lineamientos y los nuevos requisitos que vienen en la ley de amparo. Y entiéndase por ley de amparo es los requisitos de las demandas, los plazos, las notificaciones, las partes, las causales de improcedencia, las causales de sobreseimiento, los recursos, el cumplimiento de las ejecutorias, los incidentes de inejecución, el cumplimiento sustituto, lo que tiene que ver con las medidas de apremio, la jurisprudencia de la Corte, los delitos que pueden cometer ya sean las partes o los abogados o ambos, que entiéndase que hoy día quien en una demanda de amparo manifieste o omita hechos falsos o no diga todo lo que sabe en relación a los antecedentes del amparo, pues puede ser sujeto a determinadas sanciones, ya que con esto de lo que se trata es de evitar que una de ellas obtenga una ventaja procesal indebida. Por consecuencia, el juicio de amparo pues, es de vital importancia porque, insisto, es la última instancia que se tiene para restituir en el goce de los derechos fundamentales violados a los gobernados. Ahora bien, pasamos al juicio de amparo directo. El juicio de amparo directo está regulado en los artículos 170 y 171 de la ley de amparo. La competencia, a diferencia del juicio de amparo biinstancial o amparo indirecto, pues le va a corresponder al Tribunal Colegiado de Circuito y en su caso a la Suprema Corte de Justicia, tratándose del amparo directo en revisión. La ley de amparo establece que el juicio de amparo directo procede en dos supuestos. El primero dice que es contra laudos, sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio. Y entiéndase por estos contra, por ejemplo, la resolución que aprueba la partición de los bienes del decuyos en un juicio intestamentario, o la sentencia que declara a Juan Pérez padre de X o determinado menor. Entiéndase que este juicio de amparo, el segundo supuesto es contra todas las resoluciones que acaban con un juicio, y ahí podemos mencionar a las sentencias en donde se decreta la caducidad o se decreta el sobreseimiento, y pues ahí es donde obviamente previo agotamiento de los recursos ordinarios que establece la ley, es decir, respetando el principio de efectividad, es como procede el amparo directo. Ahora pasamos a las violaciones que se deben de hacer valer en este juicio de amparo directo. Si tenemos las tres violaciones hay que hacerlas valer. Son violaciones procesales, violaciones formales y violaciones de fondo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día tenemos algo de vital importancia que antes regularmente no teníamos,
que la jurisprudencia de la Corte establece que si en los conceptos de violación el Tribunal Colegiado de Circuito advierte que una de las violaciones con la concesión del amparo de fondo trae mayores beneficios, aun cuando existan un sinnúmero de violaciones procesales a la parte quejosa, pues obviamente se lo va a conceder así. Y esto se hace también con la finalidad de que ya no se estén promoviendo tantos amparos y al final de cuentas el resultado pues venga a ser el mismo, es decir, que se le conceda el amparo al quejoso. Ahora tenemos lo que es el juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto o instancial, su competencia la va a conocer un juez de amparo. Este está regulado en el artículo 107 de la nueva ley de amparo y es un juicio sui generis porque está comprendido desde la demanda, lo que es el informe previo y justificado en su caso, lo que es las pruebas que se desahogan unas antes de la audiencia constitucional y otras en la audiencia constitucional, los alegatos y la sentencia. Contra la sentencia que se dicte, pues también cabe la revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Ahora bien, los momentos en los que se puede obviamente promover el juicio de amparo indirecto son tres. El primero de ellos es contra actos antes de juicio, es decir, aquí ni siquiera hay un juicio ya instaurado en forma. Y entiéndase que en estos casos se va a impugnar en amparo indirecto es contra la resolución que ponga fin al acto prejudicial. Por ejemplo, los medios preparatorios a juicio o los actos prejudiciales, ¿no? El segundo momento que se tiene es contra actos dentro de juicio. Ya está iniciado el juicio, están nuevamente emplazadas las partes, ambos ya contestaron en su caso la demanda y aquí el ejemplo que yo les pudiera dar es a lo mejor el amparo que se promueve contra la multa o el arresto que se imponga una de las partes o contra el embargo de un bien inmueble o en el juicio de desahucio contra la orden de lanzamiento. El tercer momento en el que se puede promover el amparo es indirecto, es contra actos después de concluido el juicio. Entiéndase que es contra los actos que generalmente tienen por objeto la conclusión en la etapa de ejecución. Y como ejemplo pudiéramos mencionar contra la interlocutoria que tiene por objeto resolver el incidente de liquidación del laudo en materia laboral o en su caso contra la interlocutoria que tiene por objeto la adjudicación de un bien inmueble en almoneda de remate. En esos tres casos es en los que procede el juicio de amparo indirecto. Muchas gracias.